Bueno, buenos días tengan todos y cada uno de ustedes nuevamente. Para Gremiagro es un gusto este día poderlos tener acá presentes y pues felicitarles por haber concluido este seminario de capacitación sobre uso y manejo seguro de insumos agrícolas. Yo considero que fuimos abordando temas específicos, fuimos abordando algunos temas que fuimos conociendo como lo era la historia de la agricultura, ¿se recuerdan? Y así pudimos ir aumentando pues los conocimientos en agricultura. Yo sé que posiblemente es mucho el bagaje de información que pudimos haberles dado, sin embargo, la interacción que ustedes pudieran llegar a tener con algunas personas colaboradoras o con los mismos agricultores que puedan llegar ustedes a visitar, consideramos que pueden ser multiplicadores de la información. Entonces, también en base a eso, agradecemos la confianza depositada en nosotros, en la gremial, por parte de Carol Meria y de Dilenia García para poder llevar pues estos temas de capacitación, ¿verdad? Estamos para servirles y nuevo pues felicitarles y vamos a dar paso al último tema de capacitación, el que pues en algún momento me hicieron unas preguntas en la semana anterior. Y hoy pues vamos a ver lo que son las camas biológicas y el manejo de envases vacíos de plaguicidas, ¿verdad? Hemos venido platicando mucho que toda actividad dentro de la industria agrícola, ya sea en las mezclas, en la preparación y en lavado, tenemos que hacerlo siempre sobre una cama biológica. Y bueno, hay muchas fuentes puntuales de contaminación, ¿verdad? Por darles un ejemplo, ya las personas que están en un área donde están aplicando plaguicidas, veamos acá la foto alrededor, pues ya son fuentes puntuales de contaminación. Sin embargo, hay uno que sobresale en todos ellos y es el hecho de la formulación. Esta es una cama biológica de tipo cerrada. Vamos a ver los dos tipos de cama biológica que existen, pero si se dan cuenta, aquí hay personal de aplicación que tiene pues su equipo de protección personal, está realizando algunas mezclas y algunos también ya están realizando el lavado de su equipo. Todo esto lo tenemos que hacer dentro de las camas biológicas. Y pues, como les decía, son importantes porque tenemos que aplicarlas durante la mezcla, durante el llenado y durante la limpieza que nosotros vayamos a tener a las camas biológicas. ¿Y qué son las camas biológicas? Al final, pues son estructuras bastante efectivas que lo único que van a hacer es retener y degradar microbiológicamente todos los excedentes, ¿verdad? No es que vayamos a depositar directamente en la cama biológica los productos agroquímicos, sino que son únicamente para manejar los excedentes de los productos agroquímicos, todo esto sean al momento de la mezcla y del lavado del equipo. Toda cama biológica es bastante fácil y cómoda de usar, no requiere de mucho conocimiento para ello. Es bastante factible porque se pueden construir donde uno pues mejor le parezca, toda vez sea en la parte más alta del terreno. Son económicas cuando son de tipo abierta. Cuando son de tipo cerrada, sí ya tienen que llevar pues un poco ya de material en ellos. Tienen un compromiso con la agricultura sostenible y certificaciones porque toda finca que está desarrollando producción agrícola a gran escala y esta está sometida bajo un régimen de exportación, siempre va a ser solicitada a la Cámara Biológica, ¿verdad? Entonces, cuando una finca pide una certificación, siempre requieren que pues, la finca tenga una cama biológica para hacer el lavado del equipo y las mezclas de todos los equipos de aplicación también. Y pues al final tienen un respeto a nuestro medio ambiente, ¿verdad? Porque no estamos derramando los excedentes, no estamos contaminando ningún área de la parte de los cultivos, más que lo estamos haciendo todo dentro de un punto controlado, que es la cama biológica. Las camas biológicas son mundialmente conocidas. En lo que es, pues en el idioma español se les conoce como camas biológicas, biodep, biofiltro, sistemas de purificación, lechos biológicos, biolechos o biocamas. Ahora, si los buscamos bajo un formato en el idioma inglés, los vamos a encontrar como biobeds, biofilters, biomassbed, phytovac, biovac, biopurification system, on-farm bioremediation system. Cualquiera de estos nombres que los podamos encontrar, la finalidad es exactamente la misma. No hay
ningún tipo de información que no sea diferente, ¿verdad? De una con la otra, sino que el resultado o lo que nosotros queremos encontrar es exactamente el mismo. Pero dentro de la cama biológica, pues sucede algo bastante interesante y es que los principales componentes que tienen que estar presentes dentro de la cama biológica es la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. En especial consideración la lignina. ¿Dónde vamos a encontrar la lignina? Pues en todos los componentes que tengan madera, ¿sí? Esta es una estructura de la lignina, una estructura química, así es como está compuesta pues esta lignina, ¿verdad? Y al final, yo sé que algunos de ustedes van a estar bastante relacionados con el hongo de pudrición blanca, ¿verdad? Este es el Pharanochete chrysosporium, ¿verdad? Esos son los que se dan básicamente en lugares donde hay bastantes árboles, bastantes coníferas o tienen algún sustrato de lignina. Y como les decía, estos hongos son los que se desarrollan en lugares donde hay altas concentraciones de madera, ¿verdad? Es el hongo de pudrición blanca. Y este hongo de producción de pudrición blanca lo que hace es producir fenoloxidasas. Dentro de las fenoloxidasas, nuevamente están las enzimas, ¿verdad? Que se encargan de romper todas las estructuras que son la lignina peroxidasa, la manganeso peroxidasa y la lacasa, ¿verdad? Entonces, estas enzimas lo que hacen al final es poder descomponer muchas estructuras de origen orgánico, como son los PCB, las dioxinas, algunos plaguicidas, los solventes y los aceites. Todas vez sean de origen orgánico, estas fenoloxidasas van a ser capaces de romper, ¿verdad? Todas las estructuras químicas de ellos. Al final, lo que hace es que dentro de la cama biológica también se produce CO2, ¿verdad? Eso es el resultado también de la descomposición de todos estos componentes por parte de las fenoloxidasas. Vean, acá hay un ejemplo pues, de un resultado que lo hizo pues, María del Pilar Castillo, ¿verdad? Ella es una científica, es una que vive en Suecia, si no estoy mal. Ella evaluó el Chrysosporium, ¿verdad? En cultivo de paja bajo el producto isoproturón, ¿verdad? Bueno, para que logramos entender acá estos puntos o estos círculos verdes es el isoproturón. El isoproturón entró con una concentración del 70% a la cama biológica y vean cómo en el proceso fue degradándose casi llegar a cero, ¿sí? Casi las enzimas que estaban relacionadas al isoproturón casi que llegaron a cero. Y vean cómo la manganeso peroxidasa y la lignina peroxidasa durante el proceso de rompimiento de las cadenas químicas de este isoproturón siempre se estuvieron mantuviendo, ¿verdad? Entonces, vean qué efectivo fue al final, pues el hecho de que existiera el hongo de pudrición blanca porque entró con el 70% y casi que llegó a cero al final. Aquí también María del Pilar Castillo muestra algunos ejemplos de muchos productos, ¿verdad? El Difuplencan, el Fenpoprimonfer y el Isoproturón nuevamente. Aquí ella muestra cómo ingresaron los productos y pues al final el límite de detección fue bastante bajo. Y la cama biológica, pues al final, ¿cómo son? Y si la vemos de una forma lateral, pues son de esta forma, ¿sí? Toda cama biológica tiene que tener una profundidad de 60 centímetros, ¿verdad? Y tiene que tener un ancho para un aplicador de 1.70, ¿sí? Entonces, en los primeros 5 centímetros, bueno, al final, en los primeros 5 centímetros o del fondo, vamos a aplicar arcilla en su totalidad, ¿verdad? Así que está ya relacionada a la arcilla. Y hacia arriba, en los restantes 55 centímetros, vamos a poner lo que es todo el sustrato y la biomezcla, ¿verdad? Esta biomezcla o todo el sustrato va a estar compuesto por el 50% del rastrojo de maíz, 25% de la materia orgánica y 25% del suelo que podamos tener dentro de la finca. Todo esto en conjunto, pues lo vamos a integrar a todo este espacio que nosotros hicimos, ¿verdad? Va a ser el espesor del sustrato de 55 centímetros, ¿verdad?
Al final tenemos que dejarlo descansar porque tiene que tener un alto contenido en lignina y una relación carbono-nitrógeno mayor del 30%, ¿verdad? Tiene que llegar a tener un pH menor a 6, ¿sí? Y esto se da por la estimulación de microorganismos dentro de sus actividades catabólicas naturales que ya son pues, específicas de ellos. Al final, lo que nosotros queremos es que todas las condiciones sean bastante favorables para que se pueda desarrollar aquí adentro el hongo de pudrición blanca que tuve bien explicarles anteriormente. Y esto es lo que causa la degradación de los plaguicidas, ¿verdad? Bueno, acá también dentro del sustrato, todo lo que realizamos, aquí siempre les dejo estos datos, que son el 50% de rastrojo de maíz, 25% de brosa y el 25% de suelo, tienen que ser bastante homogéneos, ¿sí? En el caso del rastrojo de maíz, lo que son las cañas, lo que son los olotes y lo que son las hojas, todo lo que es rastrojo de maíz tiene que ir picado a un tamaño más o menos de 1 pulgada. La materia orgánica orosa, esta nos va a proveer capacidad de retención y actúa como un regulador de humedad. La tierra que podamos contener o que podamos detener en ella tiene que estar alta en humus, ¿verdad? Y lo mejor que sea baja en arcilla, porque la arcilla ya la colocamos en la parte de abajo. Todo el sustrato lo debemos de mezclar bien y mantenerlo con cierta humedad. Tenemos que dejarlo en reposo al menos durante un mes antes de utilizarlo. Es decir, que todos los agricultores o todas las fincas que vayan a tener el uso de las cámaras biológicas tienen que saber que hacia el mes ellos ya comienzan con la aplicación de algún plaguicida, tienen que comenzar a realizar su cámara biológica para que esta dé tiempo a que los hongos descomponedores puedan crecer dentro de ella, ¿verdad? Luego siempre dentro del diseño de la cámara biológica vamos a observar que adentro hay grama, ¿verdad? Se puso grama también en relación al exterior, pero acá tenemos grama y la grama se siembra arriba del sustrato. La grama va a ser, va a ser bastante buena en el hecho de que nos va a determinar o regular la humedad que pueda existir dentro de la cámara biológica. Esta nos sirve al final como un indicador porque si la grama se comienza a poner un poco seca, quiere decir que la cama biológica pues necesita que la rieguen, ¿verdad? ¿Y cómo la vamos a regar? Pues adelante les voy a dar una fórmula para que podamos establecer lo que la cama biológica va a necesitar, ¿verdad? De lo contrario, agarrar una regadera, llenarla y simplemente pues rociarle el agua en toda esta parte de acá, ¿sí? Bueno, entonces, si la cama biológica está bastante verde, quiere decir que está con una muy buena humedad. La estamos tratando pues como debe de ser. La arcilla, entre 5 y 10 centímetros de espesor, esto pues al final es una capa mucho más impermeable que todo el sustrato que está acá. Y lo que queremos al final es que la arcilla detenga en cierta parte el flujo de agua que viene hacia abajo, ¿sí? Y pues que esto al final retenga o exista más tiempo de retención de líquido, ¿verdad? Para que los plaguicidas al final se queden aquí adentro y lo único que logre pasar acá ya sea pues agua totalmente libre de cualquier elemento o sustancia de un plaguicida. Bueno, se recomienda también el hecho de poder poner coberturas o techos, ¿verdad? Para esto con la única intención, perdón, que no se puedan llenar de agua o que mucha agua le pueda estar entrando, porque si la cama biológica se llegara a inundar, entonces ya no nos va a servir para nada. Tenemos que colocarle un bordillo de bloc en sus cuatro lugares o 4 espacios, ¿verdad? Estos bordillos de bloc al final lo que nos van a permitir es que si hay mucha presencia de lluvia y se comenzara a formar aquí un tipo de charco o riachuelo, lo más seguro es que va a defender y no va a dejar que esto pues pueda ingresar a nuestra cama biológica. Algunos puntos importantes es que, como les decía, el tamaño de la cama va a depender de la cantidad de agua que se vaya a estar contaminando por el uso de los plaguicidas. Luego, tenemos que tener definida el área donde la vamos a construir porque esta tiene que ser en la parte más alta del terreno, ¿verdad? Tiene lógica en el hecho de que lo único que queremos es que no se nos vaya a llenar de agua en una temporada fuerte de lluvia. No debe estar cerca de fuentes de agua, desagües o cualquier pozo, ¿verdad? Natural, sino que tiene que estar pues bastante retirada, ¿verdad? Y pues
Lo único que sirve la cama biológica es para el manejo de excedentes, por lo tanto no se debe de verter más de lo que se necesita o para lo que fue calculada. Como les decía anteriormente, este es un diseño de una cama biológica de tipo abierta. Esta es la que se recomienda para el uso de un agricultor promedio, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya es un trabajo industrial, donde ya son fincas donde utilizan pues maquinaria agrícola, ahí es donde se desarrolla la cama biológica de tipo cerrada. El principio de la cama biológica de tipo cerrada es exactamente al de la cama biológica de tipo abierta, con la diferencia de que en la cama biológica de tipo cerrada sí requiere pues ya de más materiales en su construcción, porque tenemos que sellar todos los lados de la cama biológica y dejar al menos uno que nos va a servir como pozo de recolección, ¿verdad? De todo el agua filtrada que pueda estar entrando a la cama biológica, ¿verdad? Por lo demás, el sustrato, el césped, la biomezcla van a ser exactamente lo mismo. Y bueno, acá es donde necesito, pues no sé si tomarán fotos o van a tomar algunas anotaciones, pero es conocer, ¿verdad?, cómo tenemos que calcular el tamaño de la cama biológica, esto de una forma rectangular. Y para ello vamos a necesitar de algunos datos, ¿verdad?, en cuanto a la frecuencia de aplicación del producto, el volumen de agua contaminada por lavado de equipo y la temporada de aplicación. Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a tomar en cuenta de que la frecuencia de aplicación del producto, ¿verdad?, es 3 veces por semana, que el volumen de agua contaminada pues aproximadamente son 5 litros y que la temporada de aplicación son 40 semanas. Desde el inicio del cultivo hasta la cosecha son 40 semanas, ¿verdad? Estos son los datos que tenemos que tener a un principio. Luego, para determinar el volumen del agua contaminada, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que hacer es que vamos a tener esta siguiente fórmula, ¿verdad? La frecuencia de aplicación del producto por el volumen de agua contaminada por la temporada de aplicación dividido 1000. Esto, si nosotros traemos nuestros datos de aquí arriba y los colocamos según la fórmula establecida, vamos a tener 0.6 metros cúbicos de agua contaminada, ¿verdad? Esto va a ser el agua contaminada que vamos a tener nosotros dentro de nuestros primeros datos. Luego, ya con este dato del agua contaminada, ¿verdad? Que ya tenemos, vamos a hacer lo que es el tamaño de la cama biológica, ¿verdad? En este caso, todo el equipo de desarrollo y movimiento necesita pues agilizar la construcción de una cama biológica porque están a un mes de comenzar algunas aplicaciones en algunos cultivos, entonces es necesario que tengamos algunos datos. Entonces ya tenemos ese dato, pero no sabemos al final si el personal de bodega solamente son 4 o son 8 o es una persona el aplicador, y para ello necesitamos hacer la cama biológica según el número de aplicadores. Esa es la única observación al momento de realizar el tamaño de la cama biológica. Entonces, vamos a tomar en cuenta, ¿verdad?, que hay unas dimensiones que que ya están establecidas. En este caso, el ancho de la cama biológica vamos a saber que es de 1 metro, ¿verdad? Y que la profundidad ya la tenemos establecida, que son 60 centímetros, ¿verdad? 0,6 metros, 60 centímetros, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? El hecho es de que los 60 centímetros, ¿verdad? Ya es una profundidad estándar. Por lo tanto, este no debe de cambiar en lo absoluto. ¿Sí? La profundidad tiene que ser exactamente igual. Lo que queremos aquí definir es el largo que le vamos a dar a la cama biológica, ¿verdad? Y para ello, pues lo vamos a comenzar a establecer ya la fórmula siguiente, ¿verdad? Vamos a venir y multiplicar, ¿verdad? De esta forma. 2 veces, ¿verdad? El resultado anterior del agua contaminada, ese resultado lo guardamos por acá, luego multiplicamos el ancho, que es 1 por los 60 centímetros, ¿verdad? Que es la profundidad de nuestra cama biológica, y este resultado se lo dividimos al anterior, lo que nos va a dar un largo de 2 metros. Entonces, esta cama tiene que tener un ancho de 1 metro, la profundidad de 60 centímetros y el largo de 2 metros, ¿verdad? Esto para el establecimiento
de la cama biológica. Y estos son los datos al final que logramos obtener, ¿verdad? Que es la profundidad de 60 centímetros, el largo de 2 metros y pues el ancho de un metro. Dentro de los pasos para su construcción, vean, aquí hay un ejemplo de esta cama biológica. Aquí esta es una cama biológica, ¿verdad? Para un solo aplicador, ¿verdad? Para un agricultor. Si en caso hubieran uno más, lo más seguro es venir y que con la misma medida que se tiene para un aplicador que es de 1,70 de ancho por 1,70 largo por 60 centímetros, pues se haga una exactamente igual a la par, ¿verdad? Y de esa forma ya estamos cumpliendo con el rango de descarga. Dentro de los pasos para su construcción, lo que vamos a hacer es que excavar un hoyo de acuerdo con las dimensiones establecidas anteriormente, ¿verdad? Luego colocamos los 10 centímetros de arcilla en el suelo, ¿verdad? Y pues comenzamos ya a realizar todo el proceso de compostaje, ¿verdad? Al final colocamos el bordillo de bloque o ladrillo de al menos de 10 centímetros de altura. El sustrato ya va a estar previamente preparado y sembramos la grama, ¿verdad? Al final sembramos la grama. Por último, colocamos la cubierta o el techo de material impermeable para evitar pues, que mucha lluvia nos pueda llenar la cama biológica. Hay algunos aspectos importantes que tenemos que tomar bastante en cuenta en su elaboración y es que con el tiempo el sustrato se va a hundir, ¿verdad? Al menos 10 centímetros al año. Entonces lo que se recomienda ahí es que vamos a remover la capa de grama y llenar, ¿verdad? Todos esos centímetros que hemos perdido nuevamente con un sustrato nuevo, ¿verdad? Al final, sembrar la grama nuevamente. Siempre es necesario reparar cualquier daño que tenga la cobertura de grama, porque la grama, como les decía anteriormente, es un indicativo de que nuestra cama biológica tiene suficiente humedad o le falta pues que nosotros le podamos incorporar simplemente agua, ¿verdad? Esto toda vez se tiene que hacer al inicio de toda temporada de siembra o inicio de la preparación de la tierra. El contenido de humedad va a ser bastante importante. Este tiene que estar entre el 60 y 90%. Si en todo caso hay mucha humedad, lo que nos va a representar es una situación de humedad sobresaturada y pues el transporte descendente es muy rápido. Y lo que nosotros no queremos es de que no exista retención, ¿verdad? Sino que queremos que se retenga. Pero también si está por debajo del 60% de humedad, eso es suficiente. Y esto al final lo que limita es la actividad de los microorganismos y del hongo pues, que se está desarrollando dentro de la cama biológica. Bueno, recuérdense que hicimos una formulación sobre calcular la cantidad de agua contaminada. Entonces, es la misma cantidad de agua que tenemos que aplicarle a nuestra cama biológica. Porque si le aplicamos más, pues se va a sobresaturar. Y si le aplicamos poco, pues no va a cumplir el crecimiento de los microorganismos ya establecidos. Toda cama biológica tiene una vida útil de 5 años, ¿sí? En ese tiempo el sustrato debe cambiarse por completo, es decir, que si a los 5 años ya utilizamos, todo el sustrato se tiene que sacar por completo y cambiar, ¿verdad? Siempre el hoyo va a ser el mismo, pero todo el sustrato contenido lo tenemos que sacar. ¿Y qué vamos a hacer con ese sustrato? Bueno, el sustrato lo que se hace es que se saca y se coloca encima de un plástico pues lo suficientemente grande que lo cubra. Esto pues con la idea de que si existe algún residuo pues ahí todavía se puede descomponer. Aunque todo plaguicida dentro de la cama biológica se descompone en los primeros 20 centímetros. Y imagínense, tiene 60 de profundidad, entonces esto es solamente pues pura situación de poder contener si existiera algún residuo. Y bueno, ¿qué hacemos con este sustrato? Lo que vamos a hacer es cubrirlo con ese mismo nylon y lo vamos a dejar reposar por al menos 8 meses. Después de esos 8 meses, definitivamente no van a existir residuos y este lo podremos incorporar nuevamente al suelo, ¿verdad? Como un sustrato o como materia orgánica, ¿verdad? Vean qué interesante. Acá hay en este dibujo, pues porque al final estas otras dos son fotografías, pero en este dibujo se trata de dar a conocer cómo son las camas biológicas de tipo cerradas en las industrias agrícolas pues de mayor tamaño. Y es que ahí entran
tractores, hasta con todos los implementos de fumigación. Entonces, sí tiene que ser su construcción ya un tanto más fuerte. Y en la imagen número 2 está pues el ejemplo. Este ya cuenta con rodiluvios establecidos, un tamaño o una dimensión de cama biológica también bastante definida. Vean cómo la grama está toda sembrada, ¿verdad? Esta tiene que tener los 60 centímetros de profundidad y pues ya lo ancho y largo pues ya lo hicieron bajo las medidas establecidas que lo hicimos anteriormente. Esto es una cama biológica en algún tipo de vivero. Esta es tipo cerrada también. Aquí hacen los lavados de los equipos y todo el producto va a caer aquí al fondo donde está esta grama sembrada. Vean, el identificador de la grama nos dice que los lavados y las mezclas la están haciendo de buena forma porque está pues bastante homogénea. Y aquí hay algunos experimentos que se han querido establecer, un tanto experimentos móviles sobre algún tipo de camas biológicas y que pues no está lejos también de que se puedan certificar. Esto es en cuanto al manejo de lo que son los excedentes de plaguicidas. Esto es lo que yo quería explicarles al final de todas las capacitaciones que hemos tenido y qué hacemos con todos los plaguicidas que al final nos quedan. Pues el manejo en la cama biológica es el resultado pues que ha tenido eh, aceptación a nivel mundial. Y bueno, este es otro proceso en el que estamos haciendo bastante conciencia, muchos agricultores se están sumando y es al manejo y disposición final de los envases vacíos. ¿Qué hacemos con los envases vacíos de plaguicidas? ¿Verdad? Bueno, cuando un agricultor termina una actividad, toda actividad agrícola, lo que tiene que hacer es realizar el triple lavado. Este pictograma está presente dentro de la etiqueta y panfleto que se recuerdan, tuvimos a bien establecer ese tema. Esta etiqueta siempre va a tener el triángulo de la economía, la seguridad y el ambiente y establece que el producto o el envase que tiene a la mano, perdón, tiene que realizarse el triple lavado al terminar. ¿Y cuál es el triple lavado? Nuevamente el triple lavado lo que requiere es que se dirija a la cama biológica y a cada envase, en las 3 oportunidades que se van a realizar, se le aplique un cuarto de agua, ¿verdad? De la capacidad del envase. Esto lo vamos a cerrar y lo vamos a agitar 30 segundos con la boquilla hacia arriba y el producto lo vamos a verter nuevamente en la bomba de mochila. Luego, en la segunda lavada, nuevamente un cuarto de la capacidad de agua, lo cerramos 30 segundos, lo agitamos con la boquilla al medio y el producto nuevamente adentro de la bomba de mochila. Y por último, y por eso es que es 3 veces el lavado, es el hecho de que lo vamos a ingresar un cuarto de agua a la capacidad del envase, luego con la boquilla hacia abajo, lo agitamos 30 segundos y nuevamente llenamos la bomba de mochila con ese producto, ¿verdad? Y entonces el agricultor ya está listo para hacer su última aplicación y ya hizo el triple lavado. Esto quiero que tengan referencia a las oportunidades que hemos tenido en que en los envases de shampoo ya les queremos sacar hasta lo último y lo que hacemos es pues ingresar un poco de agua. Lo mismo es con los envases vacíos de plaguicidas. Y por último, lo que se requiere es que se corte, ¿verdad? O que se inutilice el envase porque muchos agricultores consideran que limpiándolo bien con agua, con jabón, que con agua caliente y con esto, ellos lo utilizan para llevar bebida o para llevar alimentos y eso es lo que nosotros estamos evitando a toda costa, ¿verdad? Porque quedan trazas de los productos ahí todavía dentro de los envases. Y el triple lavado lo que busca también es que el agricultor pues, lleve de esta forma el envase. Vean, cómo de una forma aceptable, que esté limpio y que no esté pues manchado en la parte de afuera, tanto lo que es en la rosca como también en el cuerpo del envase y que al fondo pues no contenga absolutamente nada de producto como se muestra en esta imagen, ¿verdad? Esto es lo que busca el triple lavado en su verificación. Y se recuerdan del triángulo que les hablaba del triple lavado, y es que el triángulo establece 3 temas. En el tema económico es que logra aprovechar el 100% del producto. Nuevamente les pongo el ejemplo del shampoo. Aprovechamos todo el producto que está ahí, aunque sea ya burbujas o lo que sale, pero ya le sacamos todo lo que contenía. Lo mismo sucede con los envases de plaguicida.
Luego, dentro del triángulo está la seguridad y es el hecho pues de que ya pueden ser manejados por el hombre porque ya son envases que pues ya llevaron un proceso de limpieza. Y dentro del triángulo está lo que es el ambiente, porque minimizamos todos los factores de riesgo, ¿verdad? Para el medio ambiente, de forma que no vamos a contaminar absolutamente nada. Y hay códigos internacionales de conducta que establecen cómo debemos de comportarnos en cuanto a las directrices que se establecen, y ese pues lo encontramos en el Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas, el cual fue elaborado por FAO. Y bueno, después de realizar el triple lavado, lo que recomendamos es que todos los agricultores se puedan dirigir a los minicentros de acopio. Esto es un minicentro de acopio, ¿verdad? Sabemos muy bien que no existen minicentros de acopio cercanos, sin embargo, los conocen, los han visto y consideramos muchas veces el hecho que el agricultor los junte él solito, ¿verdad? En un costal que les haga su triple lavado y en un mandado que pueda tener a un lugar cercano donde se encuentre este minicentro de acopio, pues lo pase depositando, ¿verdad? Eso es lo que pues recomendamos bastante. ¿Y cuál es la disposición final? Vean, este es el proceso por el que pasan los envases. Es decir, el agricultor se acerca con sus envases con el triple lavado establecido, los deposita. A los 3 meses va a pasar un camión recolector, ¿verdad? Este camión recolector lo que hace es que verifica el minicentro de acopio que se encuentra en perfectas condiciones. Si existiera alguna pieza faltante, pues él se encarga de poderla restituir. Luego, lo que hace es que se lleva al centro de acopio todo el material. Ya en el centro de acopio, pues lo compactan o lo juntan por colores y por tamaños. Y al final lo que se hace es que se traslada a una recicladora. La recicladora ya va a venir y va a establecer pues la construcción de algunos muebles, como este que ustedes lo ven acá, es una banca de madera plástica. Aquí hay otro tipo de muebles que ya elaborados, algunas rejas o rejillas plásticas, basureros plásticos también, y al final hay uno que es más importante que todos los anteriores y es el que se utilizan con perfiles. Estos perfiles al final son utilizados de dos formas. Uno es para esquineros, muchas veces de cajas de cartón que son de volúmenes bastante grandes, digamos estufas, lavadoras, refrigeradoras y otros artículos que necesitan defenderlos pues en el transporte, les ponen estos como esquineros. Y también la otra utilidad que tienen es que los parten a la mitad y se vuelven a hacer más minicentros de acopio. Aproximadamente en Guatemala hay más de 400 minicentros de acopio y se siguen sumando, se siguen estableciendo, ¿verdad? Para que podamos tener este tema de la recirculación y aprovechamiento de los envases plásticos. Hay 4 centros de acopio. Estos son minicentros. Ahora, los centros de acopio bastante grandes, ¿verdad? Y están ubicados en Petén, están ubicados en Zacapa, en Chimaltenango. El que está en Chimaltenango está justamente a la par de los aposentos. Y está el que es en Mazagua también, es uno que es bastante fuerte. Este cubre todo lo que es la costa sur. Y son los 4 centros de acopio. Actualmente están por habilitar un quinto que va a estar en la ciudad de Quetzaltenango, ¿verdad? Bueno, hay programas de manejo de envases vacíos en la región, desde Guatemala a Panamá. El Salvador y Honduras solamente están pues ahí ya puliendo algunas alternativas de uso y ya estarán prontos a sumarse pues a este programa de manejo de envases vacíos. Y bueno, en Guatemala quiero que sepan, ¿verdad? Que este manejo de envases vacíos se hace pues bajo el programa Campo Limpio. El programa Campo Limpio pues está bastante relacionado con la alianza que acabamos de tener con Agriquima, ¿verdad? En enero del 2020 logramos afianzar esta alianza en donde nos permite poder trabajar y poder divulgar este tipo de temas. Y para que este programa esté siempre presente, pues hay una regulación para el manejo de envases. En el caso nuestro, en nuestro país, pues sí la contamos. Y la regulación que existe es el Acuerdo Ministerial 166 del 2005 del Ministerio de Ambiente y el Acuerdo Ministerial del MAGA 221-2011.
También hay solicitudes que se tienen que cumplir y una es que la participación en programas de manejo de envases son requisitos para importación. Para Guatemala, sí. Y pues esto nuevamente con el acuerdo ministerial 221 del MAGA, en donde establece que el programa de uso y manejo seguro de plaguicidas va a ser ejecutado indistintamente por Agrequima y Gremiagro, el cual será financiado con la contribución de que pagarán los importadores de estas gremiales, ¿sí? ¿Qué otro programa existe o qué administra en el caso de manejo de envases vacíos? Únicamente el programa Campo Limpio, el cual es administrado por Agrequima en alianza con Gremiagro bajo la Alianza por una Agricultura Sostenible, ¿verdad? El costo de participación de los agremiados es del 25% de recaudación del 4.5 por millar del valor CIF de todas las importaciones, ¿verdad? Esto es recaudado en las ventanillas de Agrequima y Gremiagro. Como un ejemplo, en el 2019, pues fueron recaudadas 292.32 toneladas métricas de desecho plástico agrícola. Esto corresponde al 45% del empaque vendido del producto, ¿verdad? Entonces, esto quiero traérselos a información porque se ha dado a conocer de que hay mucha problemática en el caso del manejo de envases de los plásticos en general. Sin embargo, en lo que es la agricultura, existe el programa Campo Limpio, el cual está siendo desarrollado por nosotros o por Agrequima, ¿verdad? Para que no exista contaminación por el uso de plaguicidas, ¿verdad? Entonces, esta era parte del tema que les traía esta mañana. Como les digo, un tema bastante práctico que consideramos siempre dar a conocer, ¿verdad? En lo que se tiene que hacer en el tema de las cámaras biológicas, ¿verdad? Con el manejo de los excedentes de agroquímicos y con el manejo de los envases plásticos. Al final, que esto viene siendo un problema bastante fuerte. Sin embargo, la industria agrícola sí tiene un programa para el control de los envases. Entonces vamos a dar paso nuevamente a las preguntas que pudieron surgir. Vamos a ver, desarrollo y movimiento. Las camas son usadas en otros países también o utilizan otro tipo de herramientas o tecnología en lugar de esto. Son utilizadas a nivel mundial, ¿verdad? Como les pude mencionar ahí, María del Pilar Castillo presenta información importante. Ella es egresada de unas universidades pues bastante honorables en la parte de Suecia y allá pues si ustedes se han podido dar cuenta en las noticias es otra cultura, ¿verdad? Es una cultura que sí están bastante interesados por el manejo de los excedentes de los plaguicidas y pues las cámaras biológicas son utilizadas a nivel mundial y tienen excelentes resultados. Luego están manejando o innovando en utilizar otro empaque para los plaguicidas. No, los únicos, de hecho los empaques que hay es el plástico rígido en el caso de los líquidos, están las bolsas y los costales también que son plásticos al final, pero un envase como tal no está considerado aún. De hecho, si se dan cuenta o si han tenido la oportunidad de ver cómo los envases plásticos de los productos de gaseosa. Antes yo me recuerdo que un litro de gaseosa uno lo podía dejar caer casi a la altura de 1 metro o más y ese tenía la facilidad todavía de rebotar como unas 2 o 3 veces, ¿verdad? Hoy en día no, ahora lo tiran, calculen ustedes, tirarlo de una altura de 1 metro y con producto y se revienta, lo más seguro, ¿verdad? Entonces han ido bajando pues, el ancho de producción de los envases. Sin embargo, los plaguicidas se mantienen porque al final son productos que necesitan mucho cuidado, son productos que no se pueden manejar de la misma forma y entonces la durabilidad tiene que mantenerse y por los años han sido los mismos. Entonces son las dos preguntas que hay, Caro. No sé si hay alguna otra consulta al respecto. Eh, no, bueno, pues yo creo que la única consulta que yo tengo es desde cuándo empezaron el proyecto, que no, por ahí no les escuché. La Hay un- parte Ajá. de justamente lo que estaba diciendo usted de, ay, ¿cómo se llama esto? Del campo limpio, ¿verdad? Ujú. Nosotros, bueno, no usualmente digo, creo que el año pasado tuvimos, por ahí platicamos con Ferdinand, creo que es de Agre. No, perdón, es Ferdinand Gross. Jorge.
Sí, pero él es de Rainbow, no, pero yo Ajá. le digo de Agrequima, de Jorge Hernández, Jorge creo que se Hernández. llama. Ujú. Ujú. Sí, y él justamente nos platicaba del programa que tenían y todo, pero no recuerdo si o sea, si mencionaron la alianza que tenían con ustedes, ¿verdad? Entonces mi Ujú. pregunta iba como, ¿qué es la diferencia de lo que hacen ellos con ustedes? Es prácticamente parecido y desde cuándo fue que, porque no le escuché, creo que dijo el del año pasado, lo Sí, de Campo Limpio, ¿verdad? exacto. Ujú. No, pues la primera consulta era en relación a la historia. Bueno, anteriormente todos los plásticos se utilizaban para los hornos de Cementos Progreso. Entonces, los plásticos lo que hacían era que los recolectaban, pero les hacían de vez en cuando el tema del triple lavado. Luego vieron la forma de que ya no seguir agarrándolos como material combustible para los hornos y se comenzaron a implementar programas de recolección de envases, ¿verdad? Esto, si no estoy mal, fue en el 2007, 2010, que no tengo que ver bien con cuándo está el dato, pero básicamente fue por esa fecha. Entonces lo que hicieron fue que comenzaron a ver alternativas de recolección de envases. Al principio los minicentros de acopio eran, eran de metal, ¿verdad? No eran del material plástico de los mismos envases como ustedes lo ven ahora. Pero sucedía que había mucho robo en el caso de los minicentros de acopio porque los colocaban en áreas en donde no había una vivienda, entonces en eso el auge del hierro y la chatarra comenzó a causar pues bastante mercado y se los comenzaron a robar, ¿verdad? Entonces buscaron las alternativas de irle dando una forma y encontraron que lo mejor era reciclar todo ese plástico. Ya no enviarlos a los hornos de Cementos Progreso, ¿verdad? Sino que lo que hicieron fue que crearon el programa Campo Limpio, buscaron en este caso las recicladoras que pudieran establecer la formación de las estructuras, ¿verdad? Y así fue como pues se dio vida al programa como tal. Como les decía, el programa tiene vida a la recaudación del 4.5 por millar que dan las empresas importadoras de cada una de las gremiales y pues ahí se sigue sumando, tienen un costo, ¿verdad? Estos minicentros de acopio. Nosotros en Gremiagro, ya para darle una respuesta, en 2020 pues firmamos la Alianza por una Agricultura Sostenible, ¿verdad? En donde ya nosotros también podemos venir y platicar sobre los temas que ellos han venido realizando por más de 20 años con el tema de la recolección de envases vacíos de plaguicidas. Es un programa que ha tenido bastante éxito, ¿verdad? Entonces, diferencia del momento no existe, sino que lo que existe es una muy buena comunicación en el sentido de que si alguno de ustedes está interesado o tiene mayor interés por la capacitación que se les acaba de dar, yo puedo proveerles el mecanismo de entrada, ¿verdad? Como que si estuvieran hablando con nuestros compañeros de Arequima. Ahí no existe absolutamente ninguna enemistad ni ningún provecho de ninguno de los dos por el hecho de poder pues ganar adeptos en la recolección de envases vacíos de plaguicidas. Entonces, no existe ninguna rivalidad, no hay por qué decirlo, sino que estamos siempre pues en el mismo enfoque, ¿no? Ya, ya, ya. No, sí se me Ajá. hace bien interesante esta cuestión de, porque a la larga se termina cerrando sí, pues, el ciclo, El ¿verdad? Con ciclo. la Ujú. cuestión del el proyecto este de Campo Limpio. Ay, yo tenía una pregunta, pero si mi memoria de corto plazo es mala, se me olvidan, me vienen varias, se me olvidan también al momentito. No, sí se me hace bastante interesante lo de las camas y todo. Ya sé, ya me recuerdo. Este tipo de lo de campo limpio, ustedes usualmente lo trabajan con empresas o lo trabajan con agricultores. O sea, que es como su estilo mayor cliente, ¿verdad? Por así decirlo, porque como ya sabíamos, pues sí, tienen un costo, ¿verdad? Pero lo trabajan usualmente más con empresas o más con agricultores. Bueno, se trabaja siempre las empresas que están bajo un sistema de certificación, tienen que cumplir no solo con la creación de las cámaras biológicas, sino que también tienen que venir y decir o preguntar, bueno, la empresa de Carol está cumpliendo con que todos los productos plásticos derivados de las aplicaciones que ha establecido en su finca
están siendo enviados a los centros de acopio o los minicentros de acopio, y lo importante es que Agriquima, ¿verdad? Nosotros no lo hacemos, pero Agriquima lo que hace es que por cada viaje que uno establezca al centro de acopio, el de Mazagua, el de Petén, el de los aposentos o el de Zacapa, le entregan un certificado como dice, bueno, certifica que Carol Media trajo la cantidad en peso, ¿verdad? Correspondiente a envase plástico en la representación de 1 litro, en una caneca, o medio litro, cualquiera. Entonces, esta certificación le avala, ¿verdad? A la hora de algún requerimiento o alguna firma que le esté pidiendo, bueno, ¿cómo está cumpliendo usted con el tema ambiental? Bueno, aquí estoy. Eso es con las industrias fuertes, que sí lo están haciendo. Es bien curioso poder visitar los centros de acopio. Ustedes van a ver unos cerros impresionantes, ¿no? Que todo el de Mazagua, en Escuintla, ahí llegan góndolas que se parquean y lo que hacen es que solamente levantan la góndola y dejan venir todos los envases, ¿verdad? Ahí vienen los envases lavados, ya vienen perforados para que no los utilicen, ¿verdad? Y bueno, en el caso de los agricultores, Carol, han existido muchas ayudas. Es decir, muchas organizaciones vienen y pues entran en convenios con Arequima de compra de determinado número de minicentros de acopio, ¿verdad? Porque obviamente los agricultores no van a tener el financiamiento para establecer uno. Entonces lo que se hacen es que muchas organizaciones buscan la manera de cómo apoyarlos, compran determinados números de estos minicentros y pues los donan, ¿verdad? Los donan. Es así como han podido expandirse en relación a que los minicentros, vemos muchos minicentros de acopio ubicados en lugares estratégicos. Sin embargo, Carol, he de mencionar que hay muchos minicentros que, si bien es cierto, los donaron, los construyeron, pero nunca dijeron, bueno, aquí puse uno y por favor vengan a verlo. Porque hay que dar aviso. ¿Y cómo se hace? Pues lo que se hace es de que nos llaman a nosotros o a un técnico de Arequima y lo que se hace es que por medio ahora de los teléfonos, poner el punto donde se está construyendo, donde se está poniendo el minicentro de acopio y hacer un GPS, ¿verdad? La ubicación en GPS. Esta información se manda al técnico de Arequima, quien se encarga de actualizar la ruta del camión recolector. Y entonces el camión recolector cuenta con su GPS de recolección. Y esta persona de Arequima le manda nuevamente a su base de datos un nuevo punto que puede estar dentro de su ruta, ¿verdad? Y es así como han tenido éxito los que se han informado. Vamos a encontrar mucho. Hemos visto unos ahorita que queremos rehabilitar en el hecho de que pues los donaron, pero no les dieron seguimiento. Y ahorita es cuando hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, la forma que un agricultor lo puede hacer es por medio de una donación o también se puede acercar a un grupo de agricultores, solicitarlo y ver de qué manera se les puede colaborar. O sea, no está, ¿qué le digo yo? Limitado el acceso. Al final para todos se le busca una salida. Sí, pues sí, porque, bueno, mi pregunta era más como la cuestión de si llegan a tener como este tipo de programas de justamente los centros de acopio, ¿verdad? Centros de acopio con agricultores, con empresas, porque se me hace como, bueno, siento yo, y ya usted me dirá si sí o si no, que los que a la larga llegan a utilizar más plaguicidas son las empresas o son los agricultores, porque los agricultores muchos pues no tienen como la capacidad de pago para venir y cubrir esa parte bueno, y me imagino que han de ser caros, la verdad no tengo conocimiento de eso, ¿verdad? Pero el punto es que llegan a trabajar por lo mismo más con empresas que son los que utilizan más plaguicidas, ajá, y llegan a recolectar más este tipo de plástico. Mi pregunta es más como para a la hora de, o sea, sí, justamente cómo es que lo trabajan, si por ejemplo una empresa viene y pone afuera de sus instalaciones, ellos tienen que pagar porque tienen que ir a recolectar eso, o cómo es la cuestión, porque sí se me hace como bien interesante a la hora de, por ejemplo, nosotros que trabajamos con muchos agricultores o muchos exportadores vamos a ver, empresas agrícolas, presentarles este proyecto
para ver si lo quieren como, o quieren ser parte de él, ¿verdad? Pero por eso, sí, justamente por eso era mi pregunta, si ellos como empresa al tener este tipo de mini acopio pueden trabajarlo de igual manera como con el agricultor, de que lo donan o tienen que pagar por ello, ¿verdad? El único costo es la compra del minicentro. Ah, Y ok. luego lo que es la recolección, Carol, eso es totalmente gratis. Ah, ok, No, ok, no ok. hay un costo extra por la recolección. Lo único que se tiene que hacer es dar aviso, determinar el punto exacto donde se está instalando el minicentro de acopio, porque entonces quien anda manejando el camioncito no va a saber dónde está, ¿verdad? Y hemos tenido muchas quejas en que pues ahí los instalan, pero ya no les dan seguimiento, pero pues que no avisaron dónde había quedado. Sin embargo, no tiene ningún costo, ni No, para el ok. agricultor ni para la empresa. Sí, pues sí, 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 se me hace como que es un proyecto así bien interesante en cuestiones de reducción de contaminación y demás, ¿verdad? Es Y correcto. que puede crecer, siento yo, ¿verdad? La puede crecer Sí, y justamente es como de tener una cuestión de red de agricultores, red de, bueno, y demás, que a mí sí me interesa porque, por ejemplo, bueno, no sé si ya le habíamos comentado, nosotros somos parte de Fundación Génesis Empresarial, ellos ujú, manejan una cuestión de encadenamiento productivo que justamente le dan como un acompañamiento con microcréditos y todo el negocio, ¿verdad? El modelo de ujú, negocio a los ujú. agricultores, que por ahí se pudiera presentar este tipo de proyectos, ¿verdad? Sí, Entonces seguramente. se Claro me que hace sí. bonito, se me hace interesante, entonces para por ahí tenerlo como uno de los proyectos a trabajar en los próximos meses, ¿verdad? Claro, claro, claro que sí. El tema de la recolección de envases es bastante entretenido y claro, la industria agrícola está pues bastante metida en ello. Entonces, si se da cuenta, no va a haber otra industria como la agrícola tan preocupada por la recolección de envases plásticos, ¿verdad? Entonces, vemos en la calle, pues obviamente hay mucho camino por recorrer porque es un cambio de cultura en el hecho de que no los entierren, que no los quemen o que no los dejen olvidados en el campo, sino, o en el peor de los casos, que los laven y los utilicen para llevar ahí su alimento eh, o la comida, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, la industria agrícola está bastante preocupada en ello y el sistema de recolección de envases vacíos por medio del programa Campo Limpio es una alternativa bastante eficaz. Y le digo, no, el único costo es la compra, porque luego lo que es la recolección y el mantenimiento del minicentro, pues ya es por otro lado. Pero excelente, y cuando quieran que nosotros formemos parte de ello para lograr capacitar y dar a entender los beneficios de esto, le digo, mucha gente se va a querer sumar, ¿verdad? Pues sí, 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 se me hace interesante, ¿no? Pues sí, muchas gracias, Luis, por mi parte. Eran las consultas que tenía, ¿verdad? Le agradezco el seminario, muy, muy entretenido, muy interesante. Ahí aprendimos un montón de cosas que no sabíamos. No, las órdenes. Y, no, y ahí vamos a estar platicando que justamente con ustedes, pues por ahí se nos viene otro proyecto que por ahí tal vez les mando la información. Eso ya es más con nuestras organizaciones, que creo que usted va a estar ahí en contacto con Dilenia, que ella le va a pasar en las próximas semanas o mes, no sé, información para ver cómo podemos empezar vamos a ver, capacitando, pero a nuestras organizaciones inscritas, ¿verdad? Pero por mi parte yo tengo un proyecto que ya les voy a mandar ahí la información para ver cómo ustedes pues, puedan ahí apoyarnos, ¿verdad? En cuestiones de capacitaciones agrícolas y demás, pero ya les pasaré yo la información que se me hace bastante interesante y como le digo, pues ahí aprendemos bastante de cuestiones que la verdad que ni teníamos como esto de la cama biológica y todo, ¿verdad? Sí, no, hay muchas cosas que no se conocen y pues agradecerles, Carol, gracias nuevamente por la confianza para nosotros dentro de la gremial y pues felicitarles a usted y a cada uno de los que estuvieron con nosotros martes tras martes. Tenemos pues el segundo grupo también, ¿verdad? Pero pues los felicito y qué bueno que se sumen a conocer un poco más de la agricultura, que es bastante extensa. Tratamos de llevar temas básicos, yo creo que comenzamos con uno de los ideales que era la historia de la agricultura y vean hasta dónde llegamos. Fuimos escalando poco a poco y llegamos al punto de confort en el hecho de que, ¿qué está haciendo la industria agrícola para no contaminar? Pues ustedes ya lo vieron, la construcción de las camas biológicas
que es una alternativa bastante viable, y el manejo de envases vacíos, ¿verdad? De campo limpio. Y pues estamos a las órdenes, por favor. Un saludo a todos y cada uno de los participantes, exhaustándole lo mejor, y pues felicidades por el diploma. No, sí, muchas gracias, Luis. Pues ahí estamos entonces, ya con nuestro primer grupo terminamos y ahí el jueves terminamos con el segundo y les mandamos algunas fotos que tuvimos durante todo el seminario, ¿verdad? Y las vamos a estar subiendo también a Perfecto, nuestras páginas. perfecto, Carol. Bueno, muchas gracias, Luis, y ahí que tengan buena tarde. Igualmente, un saludo fuerte a todos y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Adiós.